Ella solo quería descansar, lejos de la rutina que la consumía. Pero un clic inocente envió su imagen más íntima a la persona equivocada. Del otro lado, alguien que siempre fue distante, sintió algo que nunca confesaría. Y así comenzó una tensión silenciosa que cambiaría todo entre ellos. Espero que te guste el giro conmovedor de esta historia. El amor te mostrará la belleza de la vida. Si te gusta, suscríbete al canal. No olvides contarme desde dónde me estás viendo. Todo comenzó con una simple foto de vacaciones. Un retrato alegre, informal, inocente, capturado bajo el sol dorado de una mañana de verano. Sofía, una joven y dedicada asistente ejecutiva de 28 años, finalmente había logrado desconectarse de la agotadora rutina del trabajo para disfrutar de 2 semanas de descanso con su hermano gemelo Pablo, en una playa paradisíaca de Cancún, en Quintana Roo. El mar azul turquesa, la arena cálida entre los dedos de los pies, el bikini rojo nuevo que había comprado especialmente para ese viaje, todo conspiraba para ese momento de ligereza que necesitaba desde hacía tiempo. Sofía trabajaba desde hacía 4 años en Inmobiliaria Horizonte, una de las mayores empresas de construcción de la Ciudad de México. Su rutina era intensa, repleta de juntas, hojas de cálculo interminables, llamadas urgentes y esa presión constante de estar siempre un paso adelante, anticipando las necesidades de su jefe. Era conocida en la oficina por su eficiencia impecable, por nunca fallar en una tarea, por estar siempre disponible cuando se le necesitaba. Pero toda esa dedicación tenía un precio. Sofía apenas tenía tiempo para sí misma, para ver a sus amigos, para vivir momentos simples de alegría. Por eso, cuando finalmente consiguió tomar vacaciones, decidió que sería diferente. Nada de celular a cada rato, nada de pensar en el trabajo. Solo ella, su hermano y el mar. Pablo, su hermano gemelo, era su mejor amigo desde siempre. Habían crecido juntos en Querétaro, compartiendo secretos, peleas típicas de hermanos y una complicidad que solo los gemelos pueden entender. Él era arquitecto, trabajaba por su cuenta y tenía una personalidad más relajada que la de ella. Siempre la animaba a relajarse, a disfrutar más de la vida, a no dejarse consumir por el trabajo. Sofía sabía que él tenía razón, pero era difícil bajar el ritmo cuando se está acostumbrado a vivir a toda velocidad. Aquella mañana soleada, los dos caminaban por la playa cuando Pablo sugirió que se tomaran una selfie. Sofía se rió, se resistió un poco, pero acabó aceptando. Colocaron el celular, sonrieron de forma relajada y clic. La foto quedó perfecta. Sofía se veía radiante, con el cabello castaño ligeramente alborotado por la brisa del mar, los ojos verdes brillando de felicidad genuina, la sonrisa amplia y sincera que hacía tiempo no aparecía en su rostro. Pablo, a su lado, con el brazo fraternal alrededor de sus hombros, también sonreía. Era una imagen de pura alegría, de esas que capturan un momento de felicidad absoluta. Sofía miró la foto y pensó inmediatamente en su mejor amiga, Jimena, que vivía diciéndole que no sabía relajarse, que trabajaba demasiado, que necesitaba vivir más. Decidió jugarle una broma a su amiga mandándole esa foto con un mensaje divertido. Abrió la aplicación de mensajería, seleccionó el que creyó que era el contacto de Jimena y la envió sin pensar mucho. El mensaje decía simplemente: «Finalmente descubrí lo que es relajarse. Tenías razón». Satisfecha con la pequeña broma, guardó el celular y volvió a disfrutar del día. Pero el destino tenía otros planes. Por una distracción momentánea, Sofía no le había enviado la foto a Jimena. El contacto seleccionado era otro, uno que estaba justo arriba en la lista de conversaciones recientes. Le había enviado la imagen a Ricardo Mendoza, su jefe, el presidente de Inmobiliaria Horizonte. En ese preciso momento, a más de 1.500 kilómetros de distancia, en su lujoso departamento en Polanco, en la Ciudad de México, Ricardo Mendoza estaba sentado en su estudio particular, revisando contratos y documentos que exigían su atención incluso en fin de semana. A sus 36 años, Ricardo era conocido en el mundo corporativo
por su frialdad calculada, su meticulosidad obsesiva y por mantener siempre una distancia profesional impecable con todos a su alrededor. Había construido un imperio en el sector inmobiliario a base de trabajo duro, decisiones estratégicas acertadas y una disciplina férrea que no dejaba espacio para distracciones. Ricardo era un hombre de rutinas rígidas y predecibles. Se despertaba a las 5 de la mañana todos los días, corría 10 kilómetros, desayunaba siempre los mismos alimentos, llegaba a la oficina antes que todos y se iba después que la mayoría. Las relaciones personales eran raras en su vida. Había tenido algunos noviazgos breves a lo largo de los años, pero nada que realmente lo tocara de forma profunda. Su ex prometida, Carolina, había roto el compromiso 3 años antes, cansada de competir con el trabajo de él por su atención. Desde entonces, Ricardo se había cerrado aún más, convencido de que su vida estaba mejor así, organizada, predecible, bajo control. Cuando su celular vibró con la notificación de un mensaje, Ricardo frunció el ceño. Era sábado por la tarde y no esperaba mensajes de trabajo. Cuando vio que era de Sofía, su asistente, pensó que podría ser algo urgente relacionado con alguno de los proyectos en curso. Abrió el mensaje y se quedó completamente paralizado. La imagen que apareció en la pantalla lo tomó completamente por sorpresa. Sofía, su asistente siempre tan formal, tan profesional, tan reservada, estaba ahí, en un bikini rojo vibrante, sonriendo de una forma que él nunca había visto antes. Parecía libre, radiante, completamente diferente a la mujer seria y contenida que veía todos los días en la oficina. Pero lo que realmente lo sacudió fue la presencia del hombre a su lado. Un hombre joven, apuesto, con el brazo alrededor de sus hombros, sonriendo con familiaridad e intimidad. Ricardo sintió algo extraño crecer en su pecho. Era una sensación incómoda, casi física, como si algo le estuviera apretando el corazón. No podía quitar los ojos de esa imagen. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Sofía estaba tan cerca de él? ¿Por qué parecía tan feliz a su lado? Y la pregunta que más lo incomodaba: ¿por qué le había enviado esa foto a él? Ricardo intentó ser racional. Sofía era su empleada, solo eso. Una excelente profesional. Es verdad, alguien en quien confiaba plenamente, pero nada más. No debería importarle con quién estaba de vacaciones, con quién sonreía de esa forma. Pero por más que intentaba convencerse de ello, la sensación incómoda no pasaba. Era como si algo dentro de él hubiera despertado, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Releyó el mensaje varias veces. Finalmente, descubrí lo que es relajarse. Tenías razón. ¿Qué significaba eso? ¿Era un mensaje personal? ¿Sofía se estaba abriendo con él? ¿O habría sido un error? Ricardo se sorprendió a sí mismo analizando cada detalle de la foto. La sonrisa de ella, la forma en que el otro hombre la tocaba, la cercanía entre ellos. Y entonces, una palabra surgió en su mente, una palabra que no asociaba consigo mismo desde hacía años: celos. Ricardo Mendoza, el empresario implacable, el hombre que tomaba decisiones multimillonarias sin pestañear, que enfrentaba juntas directivas hostiles con serenidad absoluta, estaba celoso de su asistente. La constatación lo dejó perturbado. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había empezado a ver a Sofía como algo más que una empleada competente? Se levantó de la silla y fue hasta el ventanal panorámico de su departamento, mirando la ciudad allá abajo. Las luces de la Ciudad de México comenzaban a encenderse al caer la tarde. Ricardo se pasó la mano por el cabello oscuro, tratando de organizar sus pensamientos. Quizás solo era la sorpresa de ver a Sofía de esa forma tan diferente. Sí, debía ser eso. Estaba acostumbrado a verla siempre de manera profesional, con sus trajes formales, su cabello recogido, su postura siempre correcta. Ver esa versión relajada de ella simplemente lo había tomado desprevenido. Pero en el fondo, Ricardo sabía que no era solo eso. En los últimos meses, había empezado a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que Sofía se mordía ligeramente el labio inferior,
cuando estaba concentrada en un problema complejo. El modo en que sonreía discretamente cuando lograba resolver una situación difícil. La dedicación con la que trataba cada tarea, por más simple que fuera. El suave aroma de su perfume cuando entraba a su oficina. Pequeños detalles que, sumados, habían creado una imagen que ahora se negaba a salir de su mente. Ricardo volvió al escritorio y miró de nuevo la foto. El hombre a su lado tenía rasgos similares a los de ella. ¿Serían parientes? ¿Novio? ¿Esposo? La posibilidad de que Sofía pudiera estar en una relación seria hizo que la incomodidad en su pecho aumentara. Se dio cuenta de que no sabía casi nada sobre la vida personal de ella. Sofía nunca hablaba mucho de sí misma. Mantenía siempre esa postura profesional y reservada, igual que él, por cierto. Los días siguientes fueron una tortura para Ricardo. Se sorprendió revisando el celular repetidamente, esperando algún mensaje de explicación de Sofía, algo que aclarara la situación. Pero no llegó nada. Consideró responder al mensaje, quizás hacer una pregunta casual, pero no encontraba las palabras adecuadas. ¿Qué diría? ¿Quién es el hombre de la foto? Sería demasiado invasivo, inadecuado. Ricardo se sentía completamente fuera de control, y eso lo irritaba profundamente. Cuando finalmente llegó el día del regreso de Sofía a la oficina, Ricardo estaba visiblemente tenso. Había ensayado mentalmente cómo reaccionaría al verla, decidido a mantener la compostura profesional de siempre. Pero cuando ella entró en su oficina esa mañana, bronceada por el sol de Quintana Roo, con una sonrisa descansada en el rostro, sintió que toda su preparación se desmoronaba. Sofía estaba diferente. Había algo nuevo en su postura, una ligereza que no estaba ahí antes. Sus ojos verdes parecían más brillantes, su sonrisa más genuina. Saludó a Ricardo con su cordialidad habitual, comentó brevemente que las vacaciones habían sido revitalizantes y comenzó a ponerlo al día sobre los asuntos pendientes de la oficina. No mencionó la foto, no demostró ninguna vergüenza. Era como si nada hubiera pasado. Ricardo intentó concentrarse en lo que ella decía, pero su mente seguía volviendo a esa imagen. Se sorprendió mirándola de forma diferente, notando detalles que antes ignoraba, la forma en que gesticulaba al explicar algo, la risa suave cuando él hacía un comentario sarcástico sobre algún proveedor problemático. Era desconcertante darse cuenta de lo presente que estaba en sus pensamientos. A lo largo de la semana, el comportamiento de Ricardo comenzó a cambiar de formas que ni él mismo reconocía. Empezó a llamar a Sofía a su oficina con más frecuencia, muchas veces para discutir asuntos que podría resolver fácilmente solo. Las juntas que antes duraban 10 minutos, ahora se extendían por media hora, con conversaciones que, aunque comenzaban siendo profesionales, invariablemente derivaban hacia temas más personales. Ricardo se descubrió haciéndole preguntas sobre sus vacaciones, sobre la playa, sobre lo que había hecho. Sofía respondía educadamente, pero sin entrar en muchos detalles, lo que solo aumentaba la curiosidad de él. Y luego estaban los celos. Ricardo no podía evitarlo. Cada vez que veía a Sofía conversando con algún colega hombre de la oficina, especialmente con Gustavo, el gerente de proyectos que tenía la misma edad que ella y era conocido por ser carismático, Ricardo sentía esa sensación desagradable crecer en su pecho. Se sorprendía interrumpiendo conversaciones con pretextos débiles, programando juntas urgentes de última hora, encontrando motivos para mantener a Sofía ocupada y lejos de los demás. Sofía comenzó a notar estos cambios. Al principio se sintió confundida. ¿Por qué su jefe, siempre tan directo y objetivo, estaba actuando de forma tan extraña? Las juntas innecesarias, las preguntas personales, la forma en que la miraba ahora, todo parecía diferente. Y entonces un día, mientras organizaba documentos en su escritorio, Sofía se dio cuenta de algo. Revisó su celular y vio el mensaje que había enviado semanas antes. Su corazón se detuvo. No le había mandado esa foto a Jimena, se la había mandado a Ricardo. La sangre se le subió al rostro. ¿Cómo pudo ser tan distraída? Esa foto, ella en bikini,
con Pablo, el mensaje personal, todo había ido a parar a su jefe. Sintió una mezcla de vergüenza y, extrañamente, una pizca de curiosidad. ¿Sería por eso que Ricardo estaba actuando de forma tan diferente? ¿Habría interpretado la foto de alguna manera específica? Sofía decidió observar más atentamente. En las semanas siguientes comenzó a prestar atención a los patrones de comportamiento de Ricardo, y cuanto más observaba, más clara se volvía la situación. Su jefe, el hombre conocido por su frialdad empresarial, estaba celoso. El reconocimiento de esa verdad fue al mismo tiempo sorprendente e intrigante. Sofía nunca había considerado a Ricardo como algo más que su superior. Él siempre había sido distante, profesional, inaccesible. Pero ahora, viendo esa vulnerabilidad escondida bajo la fachada corporativa, comenzó a verlo con otros ojos. Había momentos en que sus miradas se encontraban, y Sofía percibía algo diferente en los ojos cafés de él. Una intensidad que no estaba ahí antes, una atención que iba más allá de lo profesional. Y, para su propia sorpresa, descubrió que no le importaba. De hecho, había algo emocionante en esa situación. El hombre más poderoso de la empresa, aquel que todos respetaban y algunos incluso temían, estaba completamente desestabilizado por ella. Sofía comenzó, casi sin darse cuenta, a probar los límites de esa tensión creciente entre ellos. Elegía su ropa con un poco más de cuidado por la mañana, nada exagerado, siempre manteniendo el profesionalismo, pero quizás un vestido de un tono más vibrante, un corte ligeramente más moderno. Cambió su perfume por algo más memorable, permitía que su cabello quedara suelto con más frecuencia, en lugar de siempre recogido en el chongo formal de siempre. Las reacciones de Ricardo eran sutiles, pero ella aprendió a reconocerlas. La forma en que se detenía un segundo de más cuando ella entraba en la oficina, el modo en que sus ojos la seguían cuando se movía por el lugar, las veces en que perdía el hilo de la conversación en medio de una frase, algo que jamás le sucedía al Ricardo Mendoza meticuloso y controlado que todos conocían. Los colegas comenzaron a notarlo también. Los murmullos por los pasillos aumentaron. Sofía sabía que ella y Ricardo eran tema de chismes en la oficina, pero nadie podía afirmar nada concreto. Después de todo, externamente, todo seguía siendo profesional. No había nada explícito sucediendo, solo esa corriente eléctrica invisible que parecía conectarlos siempre que estaban en el mismo lugar. Un día, durante una junta con toda la dirección, Gustavo hizo una broma y puso la mano en el hombro de Sofía de forma amistosa mientras reía. Fue un gesto completamente inocente, casual, pero Sofía vio cómo la mandíbula de Ricardo se tensaba. Sus ojos se oscurecieron por una fracción de segundo antes de que recuperara la compostura. Tan pronto como terminó la junta, Ricardo convocó a Sofía a su oficina, alegando que necesitaba discutir urgentemente el informe trimestral. Cuando ella entró, él estaba visiblemente tenso, las manos apoyadas en el escritorio, el cuerpo rígido. Sofía esperó a que hablara, pero Ricardo solo la miraba, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, dijo que necesitaba que ella se enfocara más en sus responsabilidades directas con él y menos en las interacciones sociales de la oficina. Su voz era controlada, pero había una tensión subyacente que Sofía reconoció de inmediato. Fue en ese momento que decidió confrontar la situación. ¿Mi interacción social está afectando mi trabajo, señor Mendoza?, preguntó calmadamente, usando el tono formal que siempre usaba con él. Ricardo dudó, y en esa duda Sofía vio toda la verdad. Él estaba luchando contra algo, y ese algo tenía que ver con ella. No, reconoció él finalmente, su voz más baja. Su trabajo sigue siendo impecable, Sofía. Siempre lo ha sido. Entonces hubo una pausa, cargada de significados no dichos. Sofía dio un paso hacia el escritorio, sus ojos verdes fijos en los cafés de él. Entonces, ¿cuál es el problema, Ricardo? Normalmente no lo llamaba por su nombre, pero algo en la situación pedía esa intimidad. Ricardo la miró por un largo momento, y Sofía
Vio el conflicto estampado en su rostro. Estaba acostumbrado a tener control sobre todo en su vida, y ahora se encontraba en una situación que escapaba completamente de su dominio. «No hay ningún problema», dijo finalmente, pero ambos sabían que era mentira. Sofía salió de su oficina con el corazón acelerado. Algo había cambiado. En ese momento, una línea casi se había cruzado, un reconocimiento tácito de que había algo entre ellos más allá de la relación profesional. Y ahora la pregunta que flotaba en el aire era, ¿qué harían al respecto? En las semanas siguientes, la tensión solo aumentó. Era como si ambos estuvieran esperando algo, aunque ninguno de los dos supiera exactamente qué. Ricardo se volvió aún más atento, aún más presente. Sofía se sorprendió pensando en él fuera del horario de trabajo, imaginando cosas que no debería. La situación se estaba volviendo insostenible, y ambos sabían que, tarde o temprano, algo tendría que suceder. La cuestión era cuándo y cómo esa tensión finalmente explotaría. Cuéntame qué opinas de esta historia y cómo crees que terminará. El punto de inflexión ocurrió un jueves por la noche, 3 meses después de aquella fatídica foto. Inmobiliaria Horizonte estaba organizando una cena de negocios en uno de los restaurantes más sofisticados de la Ciudad de México, en la colonia Condesa. Era un evento importante, destinado a impresionar a inversionistas internacionales interesados en un gran desarrollo que la empresa planeaba lanzar en la zona de Paseo de la Reforma. Ricardo, como presidente, naturalmente sería el anfitrión principal, y Sofía, como su asistente de confianza, sería responsable de garantizar que todo saliera a la perfección. El restaurante elegido era elegante y discreto, con una decoración contemporánea que mezclaba elementos de diseño mexicano con toques minimalistas europeos. Las mesas estaban dispuestas de forma que creaban pequeños ambientes íntimos, perfectos para conversaciones de negocios. La iluminación era suave, estratégicamente posicionada para crear una atmósfera acogedora sin ser excesivamente romántica. Sofía había llegado temprano para verificar los últimos detalles, asegurarse de que el menú especial solicitado estuviera listo y que la disposición de los lugares fuera la correcta. Llevaba un elegante vestido azul marino, con un corte que realzaba su silueta sin ser llamativo. Era profesional, pero innegablemente hermoso. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo bajo, con algunos mechones sueltos enmarcando delicadamente su rostro. Un discreto collar de perlas completaba el look. Sofía sabía que estaría representando a la empresa esa noche y su apariencia debía reflejar la excelencia que Inmobiliaria Horizonte quería transmitir. Cuando Ricardo llegó, puntual como siempre, se detuvo un momento al verla. Sofía estaba de espaldas, revisando algo en su lista de pendientes, y cuando se dio la vuelta y sus miradas se encontraron, ocurrió ese momento, esa conexión eléctrica que se había vuelto común entre ellos. Ricardo estaba impecable en un traje gris oscuro perfectamente cortado, camisa blanca y corbata azul marino, que curiosamente combinaba con el vestido de ella. Abrió la boca como si fuera a decir algo personal, pero luego recordó dónde estaban y simplemente la saludó formalmente, preguntando si todo estaba en orden. Los inversionistas llegaron en los minutos siguientes. Eran 3 hombres, 2 japoneses y un estadounidense, acompañados de sus esposas. Sofía los recibió con su cordialidad profesional, presentó a cada uno a Ricardo y los condujo todos a la mesa principal. La cena comenzó con las formalidades habituales de este tipo de eventos. Conversaciones educadas sobre el viaje de los invitados, comentarios sobre la ciudad, preguntas corteses sobre preferencias culinarias. Sofía circulaba discretamente, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto, que las copas estuvieran siempre llenas, que el servicio fluyera sin interrupciones. Ricardo estaba en su elemento, demostrando por qué era tan respetado en el mundo de los negocios. Explicaba los planes del nuevo desarrollo con claridad y entusiasmo contenido. Presentaba cifras y proyecciones con la seguridad de quien conocía profundamente cada aspecto del proyecto. Sofía lo observaba desde lejos.
admirando esa competencia, esa capacidad de dominar una sala con su presencia. Pero de vez en cuando, en medio de una explicación, los ojos de él buscaban los de ella, como si buscara una confirmación silenciosa, un apoyo invisible. La noche transcurría bien hasta que algo inesperado sucedió. Gustavo, el gerente de proyectos que también había sido invitado para participar en la presentación técnica, comenzó a interactuar más con Sofía. Le hacía pequeños comentarios divertidos, le agradecía por la impecable organización del evento, elogiaba lo bien que había elegido el restaurante. Gustavo no tenía segundas intenciones, era solo su personalidad naturalmente amigable, pero para Ricardo, que observaba cada interacción con creciente incomodidad, aquello era insoportable. Sofía notó el cambio inmediato en la postura de Ricardo. Su mandíbula se tensó, sus respuestas a los inversionistas se volvieron un poco más cortas, más directas. Podía sentir la tensión que emanaba de él incluso estando a metros de distancia. Y entonces, cuando Gustavo se inclinó para susurrarle algo al oído, probablemente algún comentario sobre uno de los inversionistas, Ricardo prácticamente se levantó de la mesa. Inventó una excusa sobre necesitar hacer una llamada urgente y le pidió a Sofía que lo acompañara un momento para buscar unos documentos en su coche. Los inversionistas, absortos en sus conversaciones, apenas notaron la salida de los dos. Sofía siguió a Ricardo hasta el estacionamiento del restaurante, su corazón latiendo más rápido, sabiendo que algo estaba a punto de suceder. El estacionamiento estaba casi vacío, iluminado solo por algunas lámparas estratégicamente posicionadas. Ricardo caminó hasta su coche, pero no lo abrió. Simplemente se quedó ahí parado, con las manos en los bolsillos, la respiración visiblemente alterada. Sofía se acercó despacio, esperando a que hablara. Cuando finalmente se giró para encararla, había algo nuevo en sus ojos, algo crudo, verdadero, sin las máscaras habituales del ambiente corporativo. «No aguanto más esto», dijo, la voz baja pero intensa. «Verte con él, con cualquiera de ellos, saber que no tengo derecho a que me importe, pero que me importe de todos modos». Sofía se quedó paralizada, las palabras de él resonando en su mente. Era la primera vez que Ricardo admitía, aunque fuera indirectamente, lo que estaba sintiendo. «Ricardo», comenzó ella, pero él levantó la mano pidiendo silencio. «Lo sé», continuó él. «Sé que esto es completamente inadecuado. Eres mi empleada. Hay una jerarquía, hay reglas, hay consecuencias. He pasado los últimos 3 meses tratando de ignorarlo, de racionalizarlo, de volver a ser el que era antes. Pero no puedo». Se pasó la mano por el cabello, un gesto raro de vulnerabilidad en él. «Esa foto, Sofía. Cuando enviaste esa foto, algo cambió. O quizás ya estaba cambiando y yo estaba demasiado ciego para darme cuenta. Pero verte de esa forma, tan feliz, tan libre, con ese hombre...» Hizo una pausa, como si el recuerdo aún lo molestara. «¿Quién es él?» Sofía sintió una mezcla de emociones. Alivio por finalmente estar hablando abiertamente, tensión por la intensidad del momento y una pizca de diversión por toda la situación. «Es mi hermano», dijo suavemente. «Mi hermano gemelo, Pablo. La foto fue un error. Quería enviársela a mi mejor amiga, pero terminé enviándotela a ti». Ricardo la miró fijamente, procesando la información. Por un momento, no dijo nada. Luego, una expresión de alivio tan profundo cruzó su rostro que Sofía casi se rió. «Tu hermano», repitió él, como si necesitara confirmarlo. «Sí», respondió ella. «Mi hermano». Me di cuenta del error unos días después, pero decidí no mencionarlo porque pensé que sería más vergonzoso que simplemente dejarlo pasar. Ricardo soltó una risa corta, casi incrédula. «3 meses», dijo. «3 meses imaginando escenarios, torturándome, sintiéndome el mayor idiota por tener celos de algo que ni siquiera sabía si existía». Sofía dio un paso hacia él. «¿Y existe?», preguntó, la voz suave pero directa. «Lo que estás sintiendo, existe».
La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Ricardo la miró, y en ese momento, todas las barreras que había construido a lo largo de los años parecieron desmoronarse. Sí, admitió él, existe, y no sé qué hacer con esto. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Ella tampoco sabía qué hacer. Había tantas complicaciones, tantos riesgos, tantas razones por las que aquello era una pésima idea. Pero mirando a Ricardo en ese momento, viendo la vulnerabilidad en sus ojos, sintiendo la tensión que existía entre ellos, ninguna de esas razones parecía importar. Yo también lo siento, confesó ella finalmente. No sé cuándo empezó. Quizás siempre estuvo ahí y no me daba cuenta. Pero después de esa foto, después de ver cómo cambiaste, cómo me miras ahora, ya no puedo fingir que es solo profesional. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades. Estaban ahí, solos en el estacionamiento, admitiendo sentimientos que sabían que eran complicados, incluso peligrosos. Ricardo dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. Sofía podía sentir el calor que emanaba de él, podía ver las pequeñas partículas doradas en sus ojos cafés bajo la tenue luz del estacionamiento. Esto podría destruirlo todo, dijo él, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. Tu trabajo, mi reputación, la empresa. Sofía asintió. Lo sé. Y aún así, murmuró Ricardo, no puedo alejarme de ti. Sofía respiró hondo. Entonces no te alejes, dijo ella. Fue todo lo que Ricardo necesitó oír. Cerró la distancia entre ellos y la besó. Fue un beso intenso, cargado de 3 meses de tensión acumulada, de sentimientos reprimidos, de deseos negados. Sofía respondió con la misma intensidad, sus manos encontrando los hombros de él, atrayéndolo más cerca. Estaba mal, era arriesgado, pero en ese momento nada más importaba. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Sofía apoyó su frente en la de él, los dos tratando de procesar lo que acababa de suceder. Tenemos que volver, dijo ella en voz baja. Los inversionistas van a extrañarnos. Ricardo asintió, pero no se movió de inmediato. Sostuvo el rostro de ella entre sus manos, mirándola profundamente a los ojos. Esto lo cambia todo, dijo él. Sofía asintió. Lo sé. Volvieron al restaurante por separado, con algunos minutos de diferencia. Sofía pasó primero por el baño, verificando que su apariencia no delatara lo que había sucedido. Sus labios estaban ligeramente hinchados, sus mejillas sonrojadas, pero logró recomponerse. Cuando regresó a la mesa, los inversionistas estaban entretenidos con el postre, y Gustavo presentaba algunos detalles técnicos del proyecto. Ricardo llegó pocos minutos después, retomando su papel de anfitrión como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Durante el resto de la noche, Sofía y Ricardo compartieron miradas cargadas de significado, pequeñas sonrisas secretas, gestos sutiles que solo ellos entendían. Cuando la noche finalmente terminó y los inversionistas se marcharon satisfechos, prometiendo volver para más reuniones, Sofía y Ricardo se quedaron solos en el restaurante casi vacío. No hablaron mucho, no lo necesitaban. Ricardo le ofreció un aventón y Sofía aceptó. Durante el trayecto hasta el departamento de ella en la Condesa, conversaron sobre cosas triviales, pero sus manos estaban entrelazadas sobre la palanca de cambios del coche, un gesto simple que cargaba un peso enorme. Cuando llegaron a su edificio, Ricardo apagó el motor, pero ninguno de los dos hizo ademán de salir del coche. No sé cómo vamos a hacer que esto funcione, dijo él finalmente. Sofía se giró para mirarlo. Yo tampoco, pero quiero intentarlo. Ricardo asintió. Yo también, pero tenemos que ser cuidadosos. Si alguien se entera antes del momento adecuado, lo sé, interrumpió Sofía. Llevamos 4 años trabajando juntos, Ricardo. Sé lo complicado que puede ser esto. Él apretó la mano de ella. No quiero que sufras consecuencias por mi culpa. Sofía sonrió. Soy una adulta. Sé en lo que me estoy metiendo. ¿Y tú? Preguntó ella.
Te enfrentarías a la junta directiva si fuera necesario. Ricardo rió en voz baja. Creo que por primera vez en mi vida estoy dispuesto a arriesgarlo todo por algo que no es trabajo. Sofía se inclinó y lo besó suavemente. Entonces hagámoslo. Con cuidado, pero hagámoslo. Los días que siguieron fueron una mezcla de emoción y cautela. En la oficina, Sofía y Ricardo mantenían la misma dinámica profesional de siempre, pero había una nueva capa de intimidad en cada interacción. Un discreto roce de manos al pasarse documentos, miradas prolongadas cuando nadie estaba viendo, mensajes de texto personales enviados desde sus celulares particulares durante el día. Comenzaron a verse fuera de la oficina. Cenas discretas en restaurantes apartados, donde era improbable encontrar a colegas de trabajo. Caminatas en parques los fines de semana. Una vez, Ricardo llevó a Sofía a conocer su casa de campo en Valle de Bravo, donde pasaron un fin de semana entero, siendo simplemente ellos mismos, sin las máscaras corporativas, sin el peso de las expectativas. Fue durante ese fin de semana que realmente se conocieron. Sofía descubrió que Ricardo, detrás de toda esa frialdad profesional, era en realidad un hombre profundamente solitario que había usado el trabajo como refugio para no lidiar con sus propias emociones. Le contó sobre su padre, también empresario, que había muerto cuando Ricardo tenía solo 20 años, dejándole no solo un imperio que administrar, sino también la presión de estar siempre a la altura del legado familiar. Le contó sobre Carolina, su ex prometida, y cómo el final de esa relación lo había convencido de que no era capaz de equilibrar vida personal y profesional. Ricardo, por su parte, descubrió que Sofía era mucho más que la asistente competente que veía todos los días. Era una apasionada de la literatura, especialmente de la poesía mexicana. Le encantaba cocinar, algo que hacía para relajarse los fines de semana. Tenía una relación extremadamente cercana con Pablo, su hermano gemelo, y con su madre, doña Lucía, que vivía en Querétaro y era maestra jubilada. Sofía también reveló que había comenzado a trabajar como asistente ejecutiva no por falta de ambición, sino porque necesitaba ayudar económicamente a su familia después de que su padre falleciera cuando ella y Pablo estaban en la universidad. Su sueño siempre fue hacer una maestría en administración, quizás incluso abrir su propio negocio algún día. Estas revelaciones los acercaron aún más. No era solo atracción física, aunque ciertamente existía. Era una conexión genuina, una comprensión mutua que venía de lugares profundos. Reían juntos, compartían silencios cómodos, debatían ideas con pasión. Sofía descubrió que le encantaba el sentido del humor seco de Ricardo, que rara vez aparecía en el ambiente corporativo. Ricardo se maravillaba con la forma en que Sofía veía el mundo, siempre encontrando belleza y posibilidades donde él solo veía números y estrategias. Pero mantener esa relación en secreto no era fácil. En la oficina debían ser extremadamente cuidadosos. Cada mirada, cada interacción, cada momento debía parecer absolutamente profesional. El estrés de mantener esa farsa comenzó a pesar en ambos. Sofía se encontraba teniendo que alejarse cuando todo lo que quería era estar cerca de él. Ricardo necesitaba reprimir el impulso de defenderla cuando otros colegas hacían comentarios críticos o cuando su carga de trabajo aumentaba. Y luego estaban los celos, que no habían desaparecido por completo. A Ricardo todavía le molestaba cuando veía a Gustavo o a cualquier otro colega demasiado cerca de Sofía, aunque ahora supiera que no tenía razón para ello. Sofía, por su parte, comenzó a sentir punzadas de celos cuando veía a Ricardo interactuando con Carolina, su ex prometida, que trabajaba en una empresa socia y ocasionalmente aparecía para reuniones. La situación era complicada, llena de trampas emocionales. Un día, durante una junta directiva, Sofía tuvo que presentar un informe importante. Era la primera vez que asumiría ese tipo de responsabilidad frente a todos los ejecutivos de alto nivel de la empresa. Estaba nerviosa, pero preparada. Ricardo la había ayudado a revisar la presentación varias veces, pero ahora en la sala de juntas, él debía mantener la misma postura crítica que tendría con cualquier empleado. Sofía comenzó su presentación,
su voz firme, a pesar de los nervios. Lo estaba haciendo bien, presentando datos complejos con claridad, respondiendo preguntas con seguridad. Pero entonces, uno de los directores, conocido por ser particularmente difícil, comenzó a hacer preguntas cada vez más agresivas, cuestionando no solo las cifras, sino su competencia para estar presentando ese informe. Ricardo observaba todo en silencio, sus dedos tamborileando discretamente sobre la mesa, la única señal visible de su creciente tensión. Quería intervenir, defender a Sofía, poner a ese director presuntuoso en su lugar, pero hacerlo revelaría que había algo diferente en la forma en que la veía. Debía confiar en que ella podría defenderse sola, y lo hizo. Sofía mantuvo la compostura, respondió a cada pregunta con datos concretos, convirtió algunas de las críticas en oportunidades para demostrar aún más su dominio sobre el tema. Cuando la presentación terminó, había un nuevo respeto en los ojos de los directores. Había demostrado su valía por mérito propio. Después de la junta, cuando todos se habían ido, Ricardo llamó a Sofía de vuelta a la sala. La puerta se cerró detrás de ella, y por un momento solo se miraron. Entonces Ricardo sonrió, una sonrisa genuina y orgullosa. «Estuviste increíble», dijo él. Sofía sintió una ola de alivio y alegría. «Gracias por darme esta oportunidad, por creer en mí». Ricardo se acercó, aún manteniendo una distancia respetable por si alguien entraba, pero sus ojos lo decían todo. «Siempre he creído en ti, Sofía, siempre». Ese momento consolidó algo entre ellos. No era solo atracción, no era solo un romance pasajero. Había respeto mutuo, admiración, una asociación que iba más allá de lo romántico. Eran buenos juntos, tanto profesional como personalmente. Y esa percepción los dejó aún más decididos a hacer que aquello funcionara, a pesar de todos los obstáculos. Pero el universo, como siempre, tenía sus propios planes, y la tranquilidad relativa que habían encontrado estaba a punto de ser completamente sacudida por un evento que ninguno de los dos podría haber previsto. La fiesta de fin de año de Inmobiliaria Horizonte era siempre un evento grandioso. Realizada en uno de los mejores hoteles de la Ciudad de México, cerca de Paseo de la Reforma, la celebración marcaba no solo el cierre del año fiscal, sino también una oportunidad para que la empresa demostrara su éxito y valorara a sus empleados. Ese año en particular había sido excepcionalmente bueno para la compañía. Varios desarrollos importantes se habían concluido, nuevos contratos millonarios se habían firmado, y Horizonte había consolidado su posición como una de las líderes del sector inmobiliario en el estado. Sofía estaba especialmente ansiosa esa noche. Sería la primera vez que ella y Ricardo estarían en el mismo evento social de la empresa desde que habían comenzado su relación secreta 4 meses antes. Habían discutido largamente sobre cómo se comportarían. Mantendrían la distancia apropiada, evitarían interacciones que parecieran demasiado personales, se mezclarían con diferentes grupos de colegas. Era esencial que nadie sospechara nada. Eligió un vestido largo de color verde esmeralda, elegante y sofisticado, que realzaba el color de sus ojos. El escote era discreto. La falda fluía graciosamente con su movimiento. Su cabello estaba suelto en ondas suaves, y un maquillaje natural completaba el look. Sofía sabía que se veía bien, pero no excesivamente llamativa, perfecto para la ocasión. Cuando llegó al salón de fiestas del hotel, la celebración ya estaba en marcha. El ambiente estaba hermosamente decorado con luces doradas, elaborados arreglos florales y mesas elegantemente puestas. Había música en vivo, barra libre y una abundancia de comida sofisticada. Los empleados circulaban en pequeños grupos, riendo, conversando, celebrando el año de éxito. Sofía saludó a algunos colegas, tomó una copa de champaña y trató de relajarse. Ricardo llegó unos 20 minutos después. Como presidente de la empresa, no podía faltar, pero Sofía notó que él también parecía un poco tenso. Llevaba un smoking impecable, su cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás. Se veía devastadoramente guapo,
y Sofía tuvo que recordarse a sí misma no mirarlo por mucho tiempo. Ricardo circuló por la fiesta, saludando a empleados, conversando con directores, haciendo el papel de anfitrión. De vez en cuando sus ojos se encontraban con los de Sofía a través del salón y se intercambiaban pequeñas sonrisas discretas. La noche transcurría bien hasta que sucedió lo inevitable. Gustavo, el gerente de proyectos, se acercó a Sofía con 2 copas de champaña en las manos. «Pensé que podrías necesitar una recarga», dijo, sonriendo amigablemente. Sofía aceptó, agradeciéndole. Comenzaron a conversar sobre proyectos del año, sobre planes para las vacaciones que se acercaban. Era una conversación completamente inocente, pero Sofía notó, al otro lado del salón, a Ricardo observando la interacción con una expresión tensa. Lo que ella no sabía era que Ricardo ya iba por su 3er vaso de whisky, algo inusual, para él, que rara vez bebía más allá de una copa de vino en la cena. La presión de mantener las apariencias, de ver a Sofía tan cerca pero tan distante, de fingir que ella era solo una empleada más, le estaba pasando factura, y el alcohol estaba bajando sus defensas cuidadosamente construidas. Cuando Gustavo puso casualmente la mano en el brazo de Sofía, mientras reía de algo que ella había dicho, algo dentro de Ricardo se rompió. Cruzó el salón con pasos decididos, la mandíbula contraída, los ojos fijos en los dos. Sofía lo vio acercarse y su corazón se disparó. Reconoció esa expresión, esos celos que tanto luchaba por controlar. «No», pensó, «no aquí, no ahora». Pero era demasiado tarde. Ricardo llegó hasta ellos, y con una voz que intentaba sonar casual, pero que todos alrededor notaron que estaba cargada de tensión, preguntó si podía robarle a Sofía por un momento. Gustavo, sin entender la situación, asintió educadamente y se alejó. Sofía miró a Ricardo, viendo el peligro en la situación. Necesitaban ser cuidadosos. «Ricardo», susurró ella, «aquí no». Pero Ricardo estaba más allá de la razón. «No aguanto más esto», dijo, su voz baja pero intensa. «Verte, con él, con cualquiera de ellos. Fingir que no significas nada para mí». Sofía miró a su alrededor nerviosamente. Algunas personas ya estaban empezando a notar la interacción, su intensidad. «Salgamos de aquí», pidió ella. «Podemos hablar en otro lugar». Ricardo aceptó, y los dos se dirigieron a uno de los balcones privados del hotel, que ofrecía una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. El aire frío de la noche de diciembre ayudó a aclarar un poco la mente de Ricardo, pero el daño ya estaba empezando a hacerse. Dentro del salón los murmullos habían comenzado. ¿Por qué el presidente se había ido con Sofía de esa manera? ¿Había algo pasando entre ellos? En el balcón Sofía intentó calmar a Ricardo. «Necesitas controlarte», dijo firmemente. «Sé que es difícil, para mí también lo es, pero si alguien sospecha, todo lo que hemos construido podría desmoronarse». Ricardo se pasó la mano por el rostro, dándose cuenta de lo que había hecho. «Lo siento», dijo. «Bebí demasiado, te vi con él y simplemente...» «No tienes que explicar», interrumpió Sofía. «Lo entiendo, pero tenemos que volver ahí y actuar como si nada hubiera pasado. ¿Podemos hacer eso?» Ricardo asintió, tratando de recuperar la compostura. Volvieron al salón por separado, Sofía primero, Ricardo unos minutos después. Pero el daño ya estaba hecho. La gente lo había notado, y en un ambiente corporativo, los chismes se esparcen rápidamente. Carolina, la ex prometida de Ricardo, que estaba presente como invitada de uno de los directores socios, había observado todo con particular interés. Conocía a Ricardo lo suficiente como para reconocer los celos cuando los veía, y la forma en que había reaccionado a Sofía con Gustavo no dejaba lugar a dudas. Algo estaba pasando ahí. Carolina no era una mala persona, pero había una parte de ella que todavía sentía resentimiento por cómo habían terminado las cosas entre ella y Ricardo, y ver que él aparentemente había encontrado a alguien nuevo cuando nunca había logrado abrirse completamente con ella,
despertó una mezcla de curiosidad y dolor. La fiesta continuó, pero ahora había una tensión en el aire. Sofía intentó mezclarse con diferentes grupos, mantener conversaciones normales, pero podía sentir las miradas discretas, los susurros. Ricardo, dándose cuenta de lo que había causado, intentó compensar siendo aún más profesional, más distante con Sofía de lo que normalmente sería. Pero ese cambio súbito de comportamiento solo alimentó más las sospechas. Cuando finalmente llegó la hora de los discursos tradicionales de fin de año, Ricardo subió al pequeño escenario montado en el salón. Agradeció a todos por el arduo trabajo, destacó los éxitos del año, mencionó a algunos empleados por su nombre, por sus contribuciones excepcionales. Sofía estaba entre los mencionados, por su trabajo ejemplar y dedicación. Era merecido, nadie podía negarlo, pero ahora había un nuevo peso en ese reconocimiento. Entonces, quizás por la combinación de alcohol, emoción acumulada y el cansancio de guardar secretos, Ricardo hizo algo completamente fuera del guión. Miró directamente a Sofía a través de la multitud y dijo: «Pero hay alguien en particular a quien necesito agradecer de forma especial esta noche. Alguien que no solo me ha ayudado profesionalmente, sino que también me ha demostrado que todavía hay espacio en mi vida para cosas más allá del trabajo». El salón quedó en completo silencio. Todos miraban a Ricardo tratando de entender a dónde quería llegar. Sofía sintió que su corazón se detenía. «No», pensó, «no va a hacer esto». Pero Ricardo continuó: «Sofía, has transformado no solo mi rutina de trabajo, sino también mi vida. Y ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo admiración profesional». La explosión de murmullos fue inmediata. Sofía se quedó paralizada, su rostro alternando entre el rojo de la vergüenza y el pálido del shock. Ricardo, dándose cuenta tardíamente de lo que acababa de hacer, intentó suavizarlo. Dijo algo sobre respeto y admiración, sobre cómo las conexiones humanas genuinas eran importantes. Pero era demasiado tarde. La revelación se había hecho, y no había forma de volver atrás. El resto de la fiesta fue un borrón. Algunas personas se acercaron a Sofía con curiosidad mal disimulada. Otras se alejaron como si tuviera una enfermedad contagiosa. Gustavo, finalmente entendiendo por qué Ricardo había reaccionado de esa manera antes, se sintió visiblemente incómodo. Los directores intercambiaban miradas preocupadas, ya imaginando las implicaciones administrativas de esa situación. Sofía se fue de la fiesta tan pronto como pudo, sin despedirse de nadie, tomando un taxi directo a casa. Estaba furiosa, asustada, confundida. ¿Cómo pudo Ricardo hacer eso? ¿Cómo pudo exponerlos a los dos de esa manera? Durante todo el trayecto, su celular no paró de vibrar con mensajes de él, pidiendo disculpas, diciendo que necesitaba hablar con ella. Los ignoró todos. Cuando finalmente llegó a casa, Sofía dejó que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas solo de rabia o miedo, sino de frustración por toda la situación. Amaba a Ricardo, eso lo sabía. Pero, ¿sería suficiente el amor para enfrentar lo que vendría ahora? Los chismes, los juicios, las posibles consecuencias profesionales. Había trabajado tan duro para construir su reputación en la empresa y ahora todo estaba amenazado por un momento de impulsividad. Ricardo llegó a su departamento una hora después. Le había mandado un mensaje avisando que iba en camino, y esta vez Sofía no lo detuvo. Cuando abrió la puerta, él parecía devastado. Los ojos rojos, el smoking arrugado, el cabello desordenado de tanto pasarse las manos por él. «Sofía», comenzó él, pero ella levantó la mano pidiendo silencio. «Pasa», dijo simplemente. Se sentaron en la sala, un pesado silencio entre ellos. Finalmente, Sofía habló. «¿Cómo pudiste hacer eso, Ricardo? No solo por mí, sino por ti también. Por la empresa. ¿No pensaste en las consecuencias?» Ricardo negó con la cabeza, la culpa evidente en su rostro. «Estaba borracho. No es excusa, lo sé. Pero verte ahí, tan cerca, pero tan distante. Tener que fingir que eres solo mi asistente cuando eres mucho más. Simplemente no. Aguanté más». Sofía suspiró. «Lo acordamos, Ricardo.
Acordamos mantenerlo en secreto hasta encontrar la forma correcta de manejarlo, y tú lo echaste todo a perder en un momento de celos irracionales. Él se acercó a ella, pero mantuvo la distancia, respetando su espacio. Tienes razón, lo arruiné todo. Pero no voy a arrepentirme de haber dicho la verdad. Quizás la forma fue horrible, pero el sentimiento es real. Te amo, Sofía. Te amo y no quiero seguir escondiéndolo. Era la primera vez que decía esas palabras tan claramente. Sofía sintió que su corazón se encogía. Ella también lo amaba, pero el amor por sí solo resolvería los problemas prácticos que ahora enfrentaban. Yo también te amo, admitió finalmente. Pero el amor no paga las cuentas, no protege carreras, no silencia chismes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ricardo respiró hondo. Mañana a primera hora me reuniré con RH y el departamento legal. Explicaré la situación, asumiré toda la responsabilidad. Haré lo que sea necesario para protegerte. Si alguien tiene que sufrir las consecuencias, seré yo. Sofía negó con la cabeza. No, no voy a dejar que sacrifiques todo por mí. Estamos juntos en esto. Los días que siguieron fueron intensos. Como Ricardo había previsto, el lunes por la mañana tuvo una reunión con el Departamento de Recursos Humanos y con los abogados de la empresa. Sofía también fue convocada. Sentados en una sala de juntas fría y formal, tuvieron que explicar la naturaleza de su relación, cuándo había comenzado, cómo habían mantenido la separación entre lo profesional y lo personal. La directora de RH, una mujer llamada Laura, con más de 20 años de experiencia en el área, escuchaba todo con una expresión neutra pero atenta. Explicó que la empresa tenía políticas claras sobre relaciones entre superiores y subordinados. No estaban prohibidas, pero debían ser declaradas y en la mayoría de los casos requerían una reestructuración jerárquica para evitar conflictos de interés. ¿Qué proponen?, preguntó Ricardo, siempre directo. Laura intercambió miradas con los abogados presentes antes de responder. Existen algunas opciones. La primera sería que el señor Mendoza se retirara de la presidencia ejecutiva, asumiendo solo un puesto en el Consejo Administrativo. La segunda sería que Sofía fuera transferida a otra área, sin vínculo jerárquico directo con usted. La tercera, menos recomendada, sería que uno de los dos dejara la empresa. La sala quedó en silencio. Sofía miró a Ricardo viendo el conflicto en su rostro. Sabía cuánto significaba Horizonte para él, cómo había dedicado su vida entera a construir esa empresa. La idea de que pudiera perderlo por su culpa era insoportable. «Acepto la transferencia», dijo Sofía firmemente. Ricardo comenzó a protestar, pero ella continuó. «No voy a permitir que abandones todo lo que has construido. Horizonte es tu legado, tu vida. Puedo adaptarme a una nueva área». De hecho, hizo una pausa, considerando algo que llevaba pensando un tiempo. Quizás sea la oportunidad que necesitaba para crecer en una dirección diferente. Laura asintió, apreciando la madurez de la decisión. Hay una posición abierta en el Departamento de Desarrollo Estratégico. Sería una promoción en términos de responsabilidad y salario, pero sin ningún vínculo con la presidencia ejecutiva. Sofía formaría parte del equipo que trabaja directamente con el Consejo, no con el presidente. Sofía miró a Ricardo, viendo el dolor en sus ojos, pero también el alivio. «Es perfecto», dijo ella. «Acepto». Las semanas siguientes fueron de adaptación. La transferencia de Sofía se oficializó. Comenzó a trabajar en el nuevo departamento, aprendiendo nuevas funciones, conociendo a nuevos colegas. Era desafiante, pero también estimulante. Descubrió que tenía talento para el análisis estratégico, para identificar oportunidades de mercado, para pensar de forma más amplia sobre el futuro de la empresa en lugar de solo ejecutar tareas diarias. La relación con Ricardo también cambió. Ahora que era pública, ya no necesitaban esconderse. Podían almorzar juntos en la cafetería de la empresa cuando quisieran, podían salir de la oficina en el mismo coche, podían ser vistos juntos sin miedo. Los chismes eventualmente disminuyeron, especialmente cuando la gente vio que ambos se tomaban sus responsabilidades profesionales muy en serio
independientemente de su relación personal. Claro que no todo era perfecto. Había colegas que juzgaban, que susurraban cuando pasaban. Había clientes que hacían comentarios inapropiados. Había momentos en que Sofía se preguntaba si la gente la respetaba por su trabajo o solo la veían como la novia del presidente. Pero Ricardo siempre estaba ahí para recordarle su valor, sus logros, que merecía cada oportunidad que recibía. 6 meses después de la fatídica fiesta de fin de año, Ricardo sorprendió a Sofía con un viaje a Europa. Habían hablado de viajar juntos, pero siempre lo posponían por el trabajo. Esta vez Ricardo insistió, reservó 2 semanas, delegó responsabilidades y los dos se embarcaron en un viaje que incluía París, Roma y Barcelona. Fue en París, la ciudad del amor, donde todo cambió de nuevo. Estaban en la cima de la Torre Eiffel al atardecer, la ciudad extendiéndose dorada debajo de ellos. Sofía estaba encantada con la vista, tomando fotos, sonriendo de esa forma libre y alegre que Ricardo tanto amaba. Él la observaba, pensando en cómo ella había transformado su vida, en cómo ya no podía imaginar un futuro sin ella. Sofía, la llamó suavemente. Ella se giró, todavía sonriendo. Cuando Ricardo se arrodilló con una pequeña caja de terciopelo en las manos, su sonrisa se transformó en sorpresa absoluta. Otras personas alrededor comenzaron a notarlo, formando un pequeño círculo discreto a su alrededor. Sofía, comenzó Ricardo, su voz emocionada, entraste en mi vida por un error, una foto enviada al contacto equivocado, pero fue el error más acertado que jamás haya ocurrido. Me mostraste que hay más en la vida que números y contratos. Me mostraste que es posible amar y trabajar, que la vulnerabilidad no es debilidad, que vale la pena arriesgarse por algo verdadero. Abrió la caja revelando un anillo deslumbrante. Cásate conmigo. Déjame pasar el resto de mi vida demostrando que tomaste la decisión correcta. Sofía estaba llorando, las lágrimas descendiendo libremente por su rostro. Sí, dijo, la voz entrecortada. Sí, sí, sí. Ricardo le puso el anillo en el dedo y la atrajo hacia él para un beso intenso, mientras los turistas alrededor aplaudían y vitoreaban. Era un momento cinematográfico, perfecto, de esos que nunca imaginó vivir. Cuando regresaron a México, oficialmente comprometidos, la noticia se esparció rápidamente por la empresa. Esta vez, las reacciones fueron mayoritariamente positivas. La gente veía lo felices que eran juntos, cuánto se apoyaban mutuamente. Incluso aquellos que inicialmente habían sido escépticos comenzaron a aceptar que esa relación era genuina, profunda, construida sobre bases sólidas. Los preparativos para la boda comenzaron tan pronto como Sofía y Ricardo regresaron de París. Querían algo que reflejara quiénes eran realmente como pareja, algo que celebrara no solo su amor, sino también el viaje que habían recorrido para llegar hasta allí. Después de mucha discusión, se decidieron por una ceremonia íntima en una hacienda en el interior del estado, cerca de Querétaro, la ciudad natal de Sofía. La elección del lugar fue especialmente significativa. La hacienda Santa Clara, con sus construcciones coloniales preservadas, jardines exuberantes y una capilla pequeña y encantadora, ofrecía exactamente el ambiente que buscaban. Era un lugar que combinaba elegancia con simplicidad, sofisticación con calidez. Sofía se enamoró del lugar tan pronto como lo visitó por primera vez, y Ricardo estuvo de acuerdo de inmediato, viendo cómo le brillaban los ojos al imaginar su día especial allí. Doña Lucía, la madre de Sofía y Pablo, estaba emocionada con toda la situación. Había seguido de lejos el desarrollo de la relación de su hija, inicialmente preocupada por las complicaciones de un romance en el ambiente de trabajo, pero gradualmente convencida de la sinceridad de los sentimientos de Ricardo. Cuando él la buscó formalmente, incluso antes de pedirle matrimonio a Sofía, para pedirle su bendición, doña Lucía supo que ese hombre era serio en sus intenciones. Ricardo había conversado con ella durante horas, hablando de sus planes para el futuro, de cómo pretendía cuidar de Sofía, de sus valores y prioridades. Esa conversación había sellado su aprobación. Ximena,
la mejor amiga de Sofía, estaba radiante con todo el proceso. Era a ella a quien Sofía originalmente había querido provocar con la foto de vacaciones que desencadenó toda la historia. Cuando se enteró de todo lo que había sucedido, Jimena se rió tanto que lloró. «Intentaste provocarme diciendo que finalmente habías aprendido a relajarte», dijo, «y terminaste causando un verdadero terremoto emocional en tu jefe. Si eso no es el destino, no sé qué es». Jimena fue inmediatamente designada como dama de honor principal y asumió el papel con dedicación, ayudando a Sofía en cada decisión, desde la elección del vestido hasta los más mínimos detalles de la decoración. Pablo, el hermano gemelo de Sofía, también estaba profundamente involucrado en los preparativos. Como arquitecto, contribuyó con ideas para la organización espacial del evento, sugirió ajustes en la decoración y ayudó a transformar la hacienda en un escenario de cuento de hadas. Pero además, sentía una mezcla de responsabilidad y diversión. Después de todo, él era, sin querer, la persona que había iniciado toda la historia. Esa selfie en la playa, su brazo fraternal alrededor de los hombros de Sofía, había despertado los celos que finalmente forzaron a Ricardo a reconocer sus sentimientos. A Pablo le encantaba bromear con eso, diciendo que debería recibir créditos como el cupido oficial de la pareja. Del lado de Ricardo, la situación era un poco diferente. Sus padres ya habían fallecido, pero tenía una hermana menor, Beatriz, que vivía en Monterrey y trabajaba como médica. Beatriz y Ricardo siempre fueron cercanos, a pesar de la distancia física. Cuando él le contó sobre Sofía, sobre cómo se habían conocido, sobre todo lo que habían enfrentado juntos, Beatriz se sintió genuinamente feliz. Siempre se había preocupado por su hermano, viéndolo tan cerrado emocionalmente, tan enfocado solo en el trabajo. Conocer a Sofía y ver la transformación en Ricardo fue como ver a alguien finalmente despertar a la vida. Beatriz voló a la Ciudad de México varias veces durante los preparativos, ayudando en lo que podía y, principalmente, dando apoyo emocional a su hermano. Los meses previos a la boda fueron intensos pero maravillosos. Sofía y Ricardo aprendieron a equilibrar mejor sus roles profesionales con su vida personal. En la oficina, Sofía se destacaba cada vez más en su nueva posición en el Departamento de Desarrollo Estratégico. Sus análisis eran perspicaces, sus recomendaciones frecuentemente adoptadas por el Consejo. Había demostrado, sin lugar a dudas, que su éxito no tenía nada que ver con su relación con el presidente, sino con su talento genuino y dedicación. Ricardo, por su parte, estaba aprendiendo a delegar más, a confiar en su equipo, a no necesitar controlar cada aspecto de la empresa personalmente. Sofía le había enseñado que la eficiencia no significa trabajar 24 horas al día, sino trabajar de forma inteligente y preservar energía para las cosas que realmente importan. Seguía siendo dedicado y meticuloso, pero ahora había espacio en su vida para cenas tranquilas, para fines de semana relajantes, para simplemente existir sin la constante presión de la productividad. Su relación también maduró. Superaron la fase inicial de pasión avasalladora para llegar a algo más profundo y sostenible. Aprendieron a discutir de forma saludable, a respetar sus diferencias, a apoyar los sueños individuales mientras construían sueños compartidos. Sofía animó a Ricardo a retomar su antiguo pasatiempo de la fotografía, algo que había abandonado años atrás. Ricardo, a su vez, apoyó a Sofía cuando decidió inscribirse en una maestría en administración de empresas, algo que siempre había querido hacer pero siempre posponía. Naturalmente, no todo era perfecto. Había días difíciles, discusiones sobre cosas tontas que escalaban debido al estrés, momentos en que ambos cuestionaban decisiones. Pero lo que los diferenciaba era el compromiso de enfrentar todo juntos, de no huir de los problemas, sino conversar sobre ellos, de elegirse el uno al otro todos los días, incluso en los días en que esa elección no era fácil. Finalmente, llegó el día de la boda. Era un sábado de primavera, el clima perfecto con un cielo azul sin nubes y una brisa suave que mecía gentilmente los árboles de la hacienda.
Los invitados comenzaron a llegar desde temprano. Eran unas 80 personas, un número íntimo que incluía familia, amigos cercanos y algunos colegas especiales de trabajo. La lista de invitados había sido cuidadosamente considerada. Cada nombre elegido por representar una conexión genuina, no por obligación social o política empresarial. La decoración era deslumbrante. Pablo había supervisado personalmente cada detalle. Flores blancas y verdes dominaban el escenario, creando una atmósfera natural y elegante. Luces suspendidas entre los árboles garantizarían una iluminación mágica cuando cayera la noche. La capilla había sido decorada con sencillez, permitiendo que su belleza arquitectónica natural brillara. Sofía pasó la mañana arreglándose con su madre, Jimena y las damas de honor en una de las suites de la hacienda. El vestido de novia había sido elegido después de meses de búsqueda. Era un modelo clásico pero moderno, con encaje delicado, un escote elegante que realzaba sus hombros y una cola mediana que fluía graciosamente. No era excesivamente voluminoso ni demasiado simple, encontraba el equilibrio perfecto. Su cabello estaba recogido en un chongo bajo romántico, con pequeñas flores blancas entrelazadas. El maquillaje era natural, pero impecable, realzando sus ojos verdes que brillaban de felicidad y nerviosismo. Cuando doña Lucía vio a su hija lista, no pudo contener las lágrimas. «Estás hermosa, Sofía, tan hermosa. Tu padre estaría tan orgulloso». Sofía abrazó a su madre, también emocionada. Jimena, siempre práctica, intervino con pañuelos, advirtiendo que no era momento de arruinar el maquillaje todavía. «Tendrán toda la ceremonia para llorar», bromeó, aunque sus propios ojos estaban llorosos. Al otro lado de la hacienda, Ricardo se preparaba con Pablo, Gustavo, que se había convertido en un amigo cercano después de todo el drama inicial, y algunos otros padrinos. Ricardo estaba visiblemente nervioso, lo cual era raro de ver. Se ajustaba la corbata repetidamente, revisaba el reloj, caminaba de un lado a otro. Pablo, al notar su estado, se acercó. «¿Nervioso?», preguntó. Ricardo soltó una risa corta. «Aterrado», admitió. «No de casarme con ella, sino de hacer algo mal, de arruinar su día de alguna manera». Pablo le puso la mano en el hombro. «No vas a arruinar nada. Sofía te ama no a pesar de tus imperfecciones, sino incluyéndolas. Relájate y disfruta. Se merecen este día». Las palabras de Pablo ayudaron. Ricardo respiró hondo, aceptó un vaso de agua que Gustavo le ofreció y trató de calmarse. En pocas horas Sofía sería oficialmente su esposa. La mujer que había entrado en su vida de forma tan inesperada, que había puesto su mundo de cabeza, que le había enseñado a amar de nuevo. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde. Cuando la hora se acercó, los invitados fueron conducidos a la capilla. Era un espacio íntimo, con capacidad para unas 100 personas, bancas de madera rústica pero cómoda, vitrales que filtraban la luz del sol creando patrones coloridos en el suelo de piedra. Al frente, un altar simple pero hermoso, decorado con flores blancas y velas. Ricardo entró acompañado de su hermana Beatriz, ambos caminando por el pasillo central, bajo las miradas atentas de los invitados. Se veía nervioso, pero radiante, el smoking negro impecable, una flor blanca en la solapa. Cuando llegó al altar, se giró para esperar a Sofía, sus manos entrelazadas frente a él en un esfuerzo visible por mantener la compostura. La música cambió anunciando la entrada de la novia. Primero entraron las damas de honor, con vestidos largos de un tono verde salvia, cada una sosteniendo un pequeño ramo. Jimena era la última, asumiendo su papel de dama de honor principal con orgullo visible. Entonces, finalmente, las puertas de la capilla se abrieron por completo y apareció Sofía. El impacto fue inmediato. Sofía estaba absolutamente deslumbrante, radiante de felicidad, sosteniendo el brazo de Pablo, quien la entregaría en el altar en lugar del padre que ya no estaba. Había lágrimas discretas en sus ojos, pero sonreía, esa sonrisa luminosa que había cautivado a Ricardo desde la primera vez que la vio en esa foto de vacaciones. Cuando Ricardo la vio,
Tuvo que parpadear varias veces, tratando de contener la emoción que amenazaba con desbordarlo. Era la persona más hermosa que había visto en su vida, y no era solo la belleza física, sino algo más profundo, algo que emanaba desde adentro. Sofía caminaba lentamente por el pasillo, sus ojos fijos en los de él, y en ese momento nada más existía aparte de ellos dos. Cuando finalmente llegó al altar, Pablo puso la mano de Sofía en la de Ricardo, un gesto simbólico pero cargado de significado. «Cuídala», susurró, lo suficientemente alto para que Ricardo lo oyera. «Con mi vida», respondió Ricardo, y Pablo asintió, satisfecho, antes de retirarse a su lugar. La ceremonia fue oficiada por un celebrante que Sofía y Ricardo habían elegido personalmente. No era excesivamente religioso ni formal, sino alguien que lograba capturar la esencia del amor y el compromiso de forma significativa. Habló sobre encuentros improbables, sobre cómo a veces el amor aparece en los lugares y de las formas más inesperadas. Habló sobre errores que se convierten en aciertos, sobre segundas oportunidades, sobre la valentía de ser vulnerable. Entonces llegó el momento de los votos. Sofía fue la primera. Había escrito sus votos a mano y ahora, sosteniendo el pequeño papel con manos ligeramente temblorosas, comenzó a leer. «Ricardo, cuando te envié esa foto por error, no imaginé que también te estaba enviando mi corazón. Entraste en mi vida como mi jefe, una figura distante e inalcanzable, pero poco a poco te convertiste en mi confidente, mi compañero, mi amor. Me desafiaste a crecer, me apoyaste cuando dudé de mí misma, me hiciste creer que merecemos todas las cosas buenas que la vida puede ofrecer. Prometo amarte en los días fáciles y en los días difíciles. Prometo ser tu compañera en todo, compartir sueños y responsabilidades, celebrar victorias y enfrentar desafíos juntos. Prometo nunca dejar de sorprenderte, de hacerte reír, de recordarte lo especial que eres. Eres mi error acertado, mi destino disfrazado de accidente, y te elijo a ti todos los días». No había un ojo seco en la capilla. Ricardo estaba visiblemente emocionado, con lágrimas corriendo por su rostro sin ningún intento de ocultarlas. Cuando llegó su turno, sacó un papel del bolsillo interno del saco, pero sus manos temblaban tanto que decidió guardarlo y hablar desde el corazón. «Sofía», comenzó su voz entrecortada, «pasé años construyendo muros a mi alrededor, convencido de que el control y la distancia eran formas de fuerza. Y entonces entraste en mi vida y demoliste cada uno de esos muros sin siquiera intentarlo. Esa foto, ese simple error, fue el universo diciéndome que era hora de dejar de huir de la vida, de dejar de tener miedo de sentir. Me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía, que amar no es perder el control, es ganar un propósito. Prometo pasar, cada día demostrando que no te equivocaste al elegirme. Prometo apoyarte en cada sueño, en cada desafío. Prometo nunca dejar que el trabajo o cualquier otra cosa se vuelva más importante que tú. Prometo hacerte sonreír, especialmente en los días más difíciles. Eres lo mejor que me ha pasado, y estoy agradecido todos los días por ese error que nos trajo hasta aquí. Te amo, Sofía, hoy, mañana y siempre». Los anillos fueron intercambiados, símbolos simples pero poderosos del compromiso eterno que estaban asumiendo. Y entonces, finalmente, el celebrante pronunció las palabras que todos esperaban. «Por el poder que me es concedido, los declaro marido y mujer». Puede besar a la novia. Ricardo no necesitó una segunda invitación. Atrajo a Sofía a sus brazos y la besó intensamente. Un beso que sellaba no solo ese momento, sino todo lo que habían vivido juntos, todas las dificultades superadas, todos los miedos vencidos. La capilla estalló en aplausos. La gente se puso de pie para celebrar a la nueva pareja. Cuando finalmente se separaron, ambos riendo a través de las lágrimas, Ricardo susurró al oído de Sofía: «Mi esposa». Sofía sonrió, esa sonrisa radiante que él tanto amaba. «Mi esposo», respondió ella. La salida de la capilla fue al son de música alegre,
pétalos de flores lanzados por los invitados, risas y abrazos. La recepción comenzó inmediatamente después, en un área exterior de la hacienda que había sido transformada en un espacio mágico. Mesas redondas con manteles blancos y centros de mesa con flores y velas, luces suspendidas creando una atmósfera de cuento de hadas, un escenario para la banda que tocaría durante la fiesta. Se sirvió la cena, una comida deliciosa que incluía platillos mexicanos tradicionales y algunas opciones internacionales. Sofía y Ricardo circularon entre las mesas, conversando con cada invitado, recibiendo felicitaciones, tomándose fotos, absorbiendo cada momento. Doña Lucía no paraba de llorar de felicidad, siendo constantemente consolada por amigos y familiares que también estaban emocionados. Entonces llegó el momento de los discursos. Pablo fue el primero. Subió al escenario, tomó el micrófono y miró a su hermana gemela con una sonrisa llena de amor fraternal. Sofía y yo hemos compartido casi todo en la vida, comenzó. El útero de nuestra madre, las primeras palabras, la infancia, los sueños. Pero hay una cosa que ella tiene ahora que es solo suya. Ricardo. Hizo una pausa, esperando que las risas de la audiencia se calmaran. Cuando tomamos esa foto en Cancún, jamás imaginé que sería el inicio de esta historia. Solo quería un recuerdo de vacaciones con mi hermana, pero aparentemente el destino tenía planes más grandes. Ricardo miró directamente a su cuñado. Gracias por ver en Sofía todo lo que siempre supimos que era extraordinaria. Y gracias por esos celos iniciales, porque sin ellos, ustedes dos quizás nunca hubieran admitido lo que sentían. La audiencia rió, y Ricardo asintió reconociendo la verdad en sus palabras. Les deseo una vida llena de amor, risas y, quién sabe, más errores que se conviertan en aciertos. Salud por los novios. Jimena fue la siguiente. Habló de su larga amistad con Sofía, de cómo había observado su transformación cuando comenzó a enamorarse de Ricardo. Contó historias divertidas, momentos de confidencias, y terminó diciendo que nunca había visto a su mejor amiga tan feliz como ahora. Beatriz, la hermana de Ricardo, también dio un discurso emotivo, hablando de cómo Sofía había traído de vuelta al hermano que pensaba que había perdido, al hombre capaz de reír, de amar, de vivir plenamente. La fiesta continuó durante la noche. Hubo el tradicional vals de los novios, con Sofía y Ricardo bailando bajo las estrellas mientras todos observaban. Ricardo, que normalmente era rígido y controlado, sorprendió a todos siendo un bailarín competente, girando a Sofía con gracia, susurrándole cosas al oído que la hacían reír. Luego vinieron los bailes con los padres, Sofía con Pablo en lugar de su padre, Ricardo con doña Lucía en un baile que emocionó a todos. Conforme avanzaba la noche, la fiesta se volvía más animada. La banda tocaba una mezcla de música, desde clásicos mexicanos hasta éxitos internacionales. La gente bailaba, conversaba, celebraba. Sofía y Ricardo lograban robarse momentos juntos, miradas a través del salón, roces discretos de manos, sonrisas cómplices que comunicaban volúmenes sin palabras. Alrededor de la medianoche, cuando muchos invitados ya se habían ido y solo quedaban los más cercanos, Sofía y Ricardo se alejaron discretamente del grupo. Caminaron de la mano por los jardines de la hacienda, bajo el cielo estrellado, necesitando un momento solo para ellos dos. «Lo logramos», dijo Ricardo, atrayéndola a sus brazos. «Después de todo, lo logramos». Sofía se acurrucó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su corazón. «Valió la pena», respondió ella. «Cada desafío, cada obstáculo, cada momento de duda. Valió la pena por esto, por nosotros». Se quedaron allí por unos minutos, simplemente existiendo juntos bajo las estrellas, pensando en todo lo que habían vivido. Desde esa foto accidental hasta ese momento perfecto, había sido un viaje de crecimiento, descubrimiento y amor. En los años que siguieron, Sofía y Ricardo construyeron una vida sólida juntos. Equilibraron sus ambiciosas carreras con una vida personal rica y satisfactoria. Sofía completó su maestría y finalmente abrió su propia consultoría en desarrollo estratégico.
con Ricardo siendo su mayor partidario. Ricardo aprendió a delegar de verdad en la empresa, permitiéndose más tiempo para viajar con Sofía, para desarrollar nuevos pasatiempos, para simplemente vivir. Enfrentaron desafíos, claro. Tuvieron desacuerdos sobre tener hijos, uno queriendo esperar, el otro ansioso por formar una familia. Finalmente, llegaron a un consenso, adoptando un ritmo que funcionaba para ambos. Hubo presiones externas, la constante necesidad de demostrar que eran más que un simple romance corporativo, pero cada obstáculo superado los fortalecía. Y siempre, siempre, cuando recordaban cómo empezó todo, se reían. Esa simple foto, ese inocente error, se había convertido en su historia favorita para contar, la prueba de que a veces el universo tiene sus propios planes y que los mejores aciertos de la vida pueden comenzar con los errores más improbables, porque al final el amor verdadero no necesita un comienzo perfecto, solo necesita a dos personas dispuestas a arriesgarse, a ser vulnerables, a elegirse el uno al otro todos los días, sin importar lo que venga. Y Sofía y Ricardo habían encontrado exactamente eso, un amor imperfecto pero real, desafiante pero gratificante, inesperado pero absolutamente correcto. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Ricardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de amor inesperado, deja like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue la foto enviada por error? ¿La declaración impulsiva en la fiesta? ¿La propuesta de matrimonio en París? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y transformar vidas por completo. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que te hará creer en el poder del destino y del amor verdadero.